A continuación se muestra el SCADA del módulo de alimentación de materia prima de la Universidad de La Salle, donde básicamente cuenta con unas ventanas de navegación, en donde esta es la ventana principal, donde se van a mostrar los diferentes botones que van a permitir navegar a través del SCADA, donde se cuenta con un panel de mando, unas alarmas, el proceso como tal y una ventana de tendencias. En el panel de mando básicamente se tiene un mando principal, que es donde se encuentra el botón de Start para emergencia y Reset. Se encuentran unos indicadores de inicio del proceso, falta de material, que va a indicar si hace falta paleta, que es la encargada de contener la materia prima, o si falta un cilindro, o si falta un prisma. También se encuentra el indicador de baja presión. Este indicador se muestra cuando la presión se encuentra por debajo de 5. Este slider va a simular la variable análoga del proceso, que va a ser la presión. Entonces, en este slider básicamente se va a variar la presión de 0 a 10 bar, siendo 0 la mínima posible y 10 la máxima posible. Estos botones van a hacer la función de sensores que van a detectar la presencia de paleta, presencia de cilindro, presencia de prisma y presencia de vagón. Acá abajo encontramos los botones de navegación, donde permite volver a la ventana principal, ir al proceso, ir a las alarmas o ir a las tendencias. En el proceso básicamente se va a encontrar la simulación del cilindro de abastecimiento de paletas, la simulación del cilindro de posicionamiento, la simulación del cilindro de abastecimiento de prismas, la simulación de los dos cilindros que van a abastecer cilindros, en donde por la disposición del contenedor de los cilindros, que es inclinado, es necesario tener un cilindro neumático que va a retener la materia prima cilíndrica y un cilindro que va a permitir que la materia prima ruede hasta caer sobre la paleta. En este recuadro se muestra la simulación del brazo neumático, donde se va a encontrar el movimiento del brazo en forma vertical, el cierre de la pinza para coger la paleta con la materia prima y el giro del brazo para posicionarse sobre la banda transportadora. Estos dos botones van a permitir al usuario decidir qué material va a querer suministrar, ya sean prismas o cilindros. De igual manera, aquí se encuentran estos 4 botones que van a permitir navegar a través del SCADA. En tendencias se va a encontrar básicamente cómo se va a comportar la presión. Debido a que es una variable análoga que se va a controlar en el SCADA, acá se encuentra el slider que me va a permitir variar la presión. La línea roja va a mostrar la presión máxima, que va a ser de 10. La línea amarilla muestra la presión mínima, que va a ser de 0. Las unidades de presión van a estar contempladas en 10 y la línea azul me va a mostrar la presión actual del sistema. En este momento pues está en 0 y no se alcanza a observar. Dentro de la ventana de alarmas, básicamente acá se va a encontrar la descripción de las alarmas y acá va a aparecer un mensaje que va a permitir saber qué es lo que está sucediendo en el momento.
Debido a que la presión del sistema es una variable análoga, va a tener el siguiente comportamiento, que va a fluctuar entre 0 y 10, teniendo unos rangos en los cuales tiene una zona de seguridad que va a estar entre 5 y 7, que va a ser su zona segura de operación. Cuando esté entre 7 y 8 va a tener una presión alta. De 8 a 9 va a tener una presión muy alta, y de 9 a 10 pues se va a decir que está en una situación de peligro, por decirlo así. Cuando tenga una presión entre el valor de 3 y 5 va a ser una presión baja, y de 0 a 3 va a ser una presión muy baja. Siendo así, acá en las alarmas se muestra este recuadro donde se va a desplegar unos mensajes dependiendo del tipo de alarma que sugiera. Existen 3 tipos de alarmas: una análoga, que hace referencia a la presión, y 2 digitales, cuando hay paro de emergencia y cuando existe falta de material. Aquí en panel de control nos muestra que está en baja presión, no tiene las condiciones para operar, entonces nos vamos a dirigir a una presión de 6 bar, más o menos 6 bar, y vamos a pulsar Start. Se nos prende el indicador de inicio. Si damos presencia de vagón y no tenemos una presencia de paleta, nos va a mostrar que hay falta de material con indicador amarillo. Si nos dirigimos a alarmas, nos damos cuenta efectivamente que hay una alarma por falta de material, y se despliega un mensaje que dice: hace falta material, suministra el necesario. Suministra el necesario debido a que esta alarma es para cilindros, prismas y paletas. Vamos a decir que ya hay presencia de paletas y que vamos a suministrar prismas. Nos dirigimos a proceso. En proceso se elige que se va a suministrar prismas. Acá ya se suministró la paleta, entonces prismas. Acá entra la paleta, suministra prismas. Después de que suministra prismas, se posiciona de tal manera que quede en el lugar para que sea recogido por el brazo neumático, donde el brazo ya bajó. En ese momento cierra la pinza y sube de nuevo, gira para ponerse sobre la banda transportadora. Cuando está en la banda transportadora, cierra la pinza, abre la pinza de tal manera que caiga la paleta con el material. Acá ya quitamos prismas. Como hay presencia de vagón, otra vez nos vuelve a suministrar una paleta. Entonces nos dirigimos a panel de mando. Panel de mando, vamos a decir que queremos es suministrar ahora cilindros. Dirigimos a proceso, decimos que vamos a suministrar cilindros, pero vamos a hacer un paro de emergencia. Entonces en alarmas dice que hay paro de emergencia. En panel de control efectivamente se apagó el botón de inicio. Vamos acá reset para volver a donde estábamos, y en proceso vemos que sigue el proceso debido a aquí ya está dejando todo sobre la banda de nuevo. Listo. Bueno, en tendencias se va a observar el valor de la presión. Entonces, si la presión está en 10, acá se muestra en azul la presión actual, rojo la presión máxima y en amarillo la presión mínima. En alarmas va a decir que la presión está alta
que la presión es foul high, es decir que va a ser la presión de peligro. Dirigimos de nuevo a tendencias. En 7 ya acá nos muestra que la alarma está apagada, porque en 7 tenemos que es la presión estaría en el rango de operación, entonces dice que es out alarm. Tenemos una presión muy baja. En alarmas va a decirnos de igual manera, se vuelve a encender la alarma, que es una presión muy baja, la presión está muy baja. En el panel de control nos va a mostrar que la presión está baja. Adicionalmente, las funciones de la SCADA, que está el registro, la supervisión del proceso y ver las variables, se cuenta con la opción de guardar las variables en una base de datos. Esto se hace por medio de Access, donde vamos a guardar básicamente las alarmas, ¿no? Está la de presión con un tag 0, para emergencia con el tag 1 y falta de material con el tag 2. Entonces acá nos muestra el valor de la presión, se encuentra en 2. Acá ya el valor de la presión se encuentra en 8. Aquí podemos ver que hubo un paro de emergencia. Entonces, como es alarma digital, cambia su estado de 0 a 1 básicamente.